Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a comentar una cita de First Dates que es brutal. Vienen dos amigos juntos de Miami y la verdad es que es muy graciosa. Los dos chavales son unos personajes y tendrán citas paralelamente. En el vídeo de hoy vamos a centrarnos en la cita solo de Walter y si queréis la segunda parte donde comentaremos la cita de Miquel, dejad ahí abajo vuestro like y subiré una segunda parte donde la comentaremos. Vamos con la cita. Miquel, encantado. ¿Y tú, Walter? ¿Cómo estás? Encantado también. Yo gano mucho y como lo gano, lo gasto. Si yo, por ejemplo, sé que puede ser que estoy ganando 20.000 euros, ya me estoy gastando entre 25 y 30. Walter es un tipo que gestiona fatal el dinero, está siempre en pérdidas y el tío no teme reconocerlo sin ningún tipo de miedo al éxito. O sea, ¿qué pasa? Soy un gato. ¿Qué pasa? Trabajo como chef privado, y en los barcos grandes, en los yates, y como en las villas, con futbolistas, todo. ¿No? Que has llegado a vender un plato por 2 millones de euros. Un millón. Tenía 84 diamantes y era de oro. Hostia, chaval, pero vaya horterada, ¿no? Un plato de oro con diamantes. ¿Eso para qué? ¿Para colgarlo en la pared como los abuelos? La coña, este tío tiene que estar forrado y además hay que ser famoso, ¿no? He hecho la botella de champán más cara del mundo, con oro dentro, diamante alrededor. He hecho una botella que está ahora en Miami, que vale 5 millones de dólares de diamantes, rubí, zafiro, esmeraldo. Pero es que a mí no me queda muy claro, ¿este hombre que es chef o alfarero? No lo entiendo, no tiene sentido. O sea, ¿qué hace? ¿Comidas o se dedica a hacer platos, botellas? O sea, yo no entiendo muy bien cuál es la relación de las dos cosas. A lo mejor se dedica a las dos cosas. Como son feos, nadie me quiere. Ah, lo entiendo, ¿eh? No. Hoy nos va a costar también. Tiene suerte esta, tiene más suerte de mí. También tiene más pecho. Mira esta teta. Por dentro, el corazón, te quería decir. Me da la sensación de que estos dos se tienen que complementar súper bien. Tienen que ser un rollo el gordo y el flaco, o Epi y Blas o algo así. Os voy a llevar a ti a la mesa y a ti a la Afuera. terraza. A dividirnos. Si no me gusta la mía, me da la Sí. tuya. Normalmente me gusta la chica más pequeñita, morenita. Pero si una está buena. Hay que hacerse el signo de la cruz. Walter las prefiere morenitas, pero oye, si le traen una pelirroja, oye, tampoco le vamos a hacer asco, ¿no? Las pelirrojas también tienen derecho a disfrutar. A mí de pequeñita me enseñaron que tenía que ir con tacones. Yo no recuerdo qué edad tenía, pero yo iba con mis taconcitos más pequeñitos, pero los llevaba. Que la mujer tiene que ser femenina siempre y arreglarse independiente que esté en casa o esté fuera. Eso lo tengo en el ADN y no lo voy a cambiar. A Denise se la ve una muchacha muy coqueta y yo creo que Walter es un hombre para ella. Un tío que forra botellas con diamantes. Me diréis vosotros si está hecho a medida o no para esta muchacha. La primera impresión es importante. Huele bien cómo va vestido. Desde ahí ya es importante para mí. Yo creo que es un tipo súper mega interesante. Es súper internacional, no para de viajar por todo el mundo. Internacional. Es chef, más tiene una mirada profunda. Y mire que yo no cocino nada, así que está perfecto. Ojo que eso a Denise le ha encantado. Se está frotando las manos porque ella no cocina. Lo mismo se lleva un chef para casa. Cuando conozco a una persona inconscientemente la psicoanalizo un poco, sí. Me puedo equivocar, sí, lo sé. Pero en general no. Entonces por eso soy mucho de observar y hacer preguntas y eso, sí. Es innato. Denise tiene un sexto sentido para los hombres y ella hace "Yeah", te escanea y ella sabe si eres un mindundi o si por otro lado eres un chef internacional que te hace botellas forradas de diamante. Va a ser muy clave ese superpoder para esta cita. Denise, ¿Cómo estás? Walter. ¿Se puede 2 besos? Sí, claro. Denise es una chica muy interesante, una chica linda. Físicamente me puede gustar, ¿sí? Se hace el duro Walter, se hace un poquito el duro. No es morena la chavala, pero oye, mira, le podemos dar un pasar a Shakira. Tengo el bigote aquí, esto. Ya, eso yo. Tienes tu pongo. estilo, ¿ah? Lo pongo arriba y atiran cosas positivas. Ya. A ver, como un wifi. Como wifi. Son Pero tus tiene que antenitas. tiene que estar arriba, ¿ves? Aquí yo lo pongo siempre arriba. ¿Pero qué está haciendo Walter? Acaba de llegar la chica y nos está contando aquí un speech sobre su bigote de mientras se lo acicala. Está colgadísimo. Su look, bueno, se respeta, pero a mí no me gustan los hombres con bigotes y con esos bigotes hacia arriba porque me perturba. Yo sinceramente no entiendo en qué punto de la historia se pudo poner eso de moda y qué coño le pasaba a la humanidad en la cabeza, de verdad. Teníamos que estar muy colgados. ¿Arriba o abajo? Está al medio, Está medio. como que bajó un poquito. Está bajando. Le voy a poner un poquito más de cera. Sí, porque por fuerza de gravedad él baja. Yo lo subo y él baja. Claro, tiene su peso. Imagínate dar un beso y... No sé, es que esas cosas no me gustan. Si es que tienes toda la razón, Denise. Yo me imagino siendo mujer besando eso. Joder, es que eso tiene que ser como besar una gamba. Me distraes con... que me da risa, perdón.
Bueno, parece ser que Walter no va a dejar de tocarse el bigote en toda la cita. No sé si será que está nervioso o qué le pasa, pero no para con su bigote. Le encanta tocárselo. Hay un chiste en Italia, ¿no? que se dice, que se cuenta cuando el plato está muy pequeño. Dice, ya está cocinado, lo puede traer ahora. Tú lo pruebas y dices, sí, ya me lo puede llevar porque ya está cocinado. ¿Cómo? ¿Alguien lo entendió? La chica que quiero yo es una chica que se ríe, que comprende mi chiste. Yo sé que mi chiste todo el mundo no lo va a comprender. Cada uno tiene que mirarse al espejo. Y yo sé que mi chiste, o sea, le puede gustar a uno y a otro no. Es que no es que el chiste sea malo o que no nos haga gracia, es que no se entiende. Cuenta otro chiste, dice, ¿qué no me dijiste que tiene esposa y 4 niños? Y él dice, soy tímido, lo mío me cuesta. Yo no sé si no lo he entendido o qué, pero es que yo no sé dónde está el chiste ahí. ¿Comprende el chiste? Que él la estaba engañando. No, está claro que la estaba No, engañando. entonces le dice, ¿por qué no me lo dijiste? Y él, como excusa, dice que soy tímido. Lo mío personal me cuesta decirlo. Vale, lo entiendo. Me da penita Denise porque yo creo que todos hemos estado en esa situación alguna vez. Que el chiste no es que sea malo, es que ¿dónde está el chiste? Yo no lo entiendo. Fallo. Es mi chiste que me joden siempre. Mejor no contarlo más. Cuando alguien me dice, me voy a casar, yo digo de chiste, pero ella lo sabe. Denise no se esfuerza ni en disimular. Denise, hija, sonríe un poco aunque sea. No, tú me dices, yo me voy a casar. Dice, bien, pero a ella, él lo sabe. Ajusta la antenita de las buenas vibras a ver si en la próxima la muchacha se ríe. Pero si son buenísimos tus chistes. No le encuentro el sentido, de verdad. Disculpa, No, tranquilo, no pasa nada. no voy a hacer más chiste entonces. No, está bien, si puede hacer los chistes Sigo que hasta quiera. que tú te ríes. No, pero si me has hecho reír, está todo bien. ¿Quieres Si hacer me una has hecho apuesta que antes o después te voy a hacer reír? Y Denise le dice, no, pero si ya me has hecho reír, está todo bien. Como diciéndole, corta. El arte no es para todo. Si no comprendes mi chiste, es que el arte no es para todo. Dale a tu cita un beso de sorpresa. Es que también, ¿sabes? El momento del beso es muy importante. O sea, si la caga ahí en este momento, la caga ya. Vamos, Walter, lo de los chistes no ha salido, pero el beso va a salir. Yo confío. Da a tu cita un beso largo. No dice dónde, ¿eh? Entonces te voy a dar un beso largo. Me engañaste. Estuvo largo, ¿no? Ya estoy lista, tú, ¿eh? Físicamente no es mi tipo, para nada. No. Qué lista Denise que le ha hecho la 3 de 14 y el pobre no se lo ha visto venir. ¿Pero por qué te engañé? Si dice, da a tu cita un beso largo. Pues yo te lo Pero está todo bien. No, espera. Ay. No me lo quiero ¿Pero dar cuál un es, cuál es el tuyo? Es de darte un beso. En lugar de mejorar, estamos peorando más. Te dice que no te quiere besar y tú estás ahí pico y pala. Eso es difícil empeorarlo. Creo que hay momentos y momentos. Es verdad. Forzar no va bien. Sí. Tiene razón. Disculpa si Bueno. he intentado de No, tranquilo, besarte, no te disculpes. No, pero está todo bien. yo voy a intentar otra vez después. Bueno. No puede ser real, no se puede tener más cara. Disculpa si te he incomodado, pero luego lo voy a intentar otra vez. No puede ser real, vaya personaje. Muy simpático. Gracias. Sí. Me costó entender un poco tus chistes, Claro. tu sentido del humor. Igual mi español no es muy bueno. No, pero se entendía bien tu español. Gracias. Esto es peor. No sé si es peor que no se entendió el chiste o se entendió el español. Qué máquinas los dos, la verdad. Denise es una chica súper agradable y Walter me parece un tío, bueno, no es el tío más gracioso del mundo, pero es muy simpático, la verdad. ¿Tendrías una segunda cita con Walter? No tendría una segunda cita porque me faltó esas cosquillitas en el estómago, pero el resto todo bien. Creo que como amigos nos llevaríamos súper. Vale. Qué mujer tan agradable, ¿eh? Se le ve una chavala súper simpática y me ha caído súper bien. ¿Tendrías una segunda cita con Denis? Yo la última vez que tuve mariposa después era porque había comido mal. Entonces ya no le creo a la mariposa. Al final serio. Ahora Entendí sí un te chiste, entendí un chiste. El chiste es malísimo, Walter, no te vamos a mentir. Pero oye, por lo menos este se ha entendido que ya es algo. Pues ahora. Sí, bien. Bueno, pórtate bien, ¿eh? Yo no me puedo sumergir porque me operé hace poquito. Ah, no, Entonces porque son feos yo. Ah, ok. No, eso es independiente. Me gusta más la suya que la mía. De verdad. Hombre, cada uno tiene lo que se merece. No. Si te ha molado esta primera parte, no olvides darle a like y suscribirte para no perderte la segunda parte. Nos vemos en el próximo vídeo.